Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a este día 7 de nuestra novena al Espíritu Santo. El día de hoy, día 7, 8 y 9, vamos a estar hablando acerca de diferentes criterios o cosas que podemos hacer para discernir cuando una inspiración viene de Dios. El día de hoy en particular te voy a hablar acerca de unos criterios que aunque no nos van a ayudar a dar un 100% de certeza que es la voz de Dios y que es el Espíritu Santo quien me habla, nos va a mover en una dirección que nos va a ayudar a estar más abiertos a las gracias que el Espíritu quiere derramar sobre nosotros. La primera cosa que quiero decirte es que tenemos que desarrollar una sensibilidad espiritual o audición espiritual, si le quieres decir así. Vamos a ver, por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 4 y 5. La palabra de Dios nos dice: las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Si te fijas, la palabra de Dios nos está diciendo que como cristianos, como discípulos del Señor, nosotros podemos realmente escuchar la voz de Dios y distinguir cuando la voz que estamos escuchando es realmente de Dios o es de un extraño. La palabra de Dios no es nada más una idea bonita, realmente es sabiduría que Dios nos revela, que tiene poder para actuar en nosotros. Entonces, realmente escuchar a Dios es posible y discernir es posible, ¿verdad? Entonces, tenemos que desarrollar, como te comentaba, esta sensibilidad espiritual, que consiste, ¿qué es esto, verdad? A ver, ¿qué es? Es un instinto amoroso, es algo que nace del corazón, un instinto que nace del amor, que nos ayuda a reconocer entre todas las voces que pasan en nuestra cabeza, cuál es la voz de nuestro esposo, la voz de nuestro amado, la voz de nuestro Señor. Fíjate algo interesante, te dije que es un instinto de amor, es decir, que no es una habilidad meramente humana, es una habilidad que desarrollamos trabajando en conjunto con el Espíritu Santo, que nos ayuda a reconocer cuál es la voz de Dios, pero que proviene del amor, de la relación que tengo con Él. Ahora, el tono de voz del Espíritu Santo siempre tiene una gentileza, tiene poder, tiene una pureza, tiene claridad. ¿Qué significa? Que cuando el Espíritu de Dios habla, no viene a crear ansiedad ni confusión, no viene a buscar nuestro propio orgullo. De hecho, es poderosa y nos emociona y nos hace pensar en eso y se queda clavada en nuestros corazones. Ahora, algo que tenemos también que saber es que el demonio, el diablo, puede hacer una buena imitación de la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar la voz de Dios? A través de familiarizarnos en ese amor, en esa comunión que tenemos con Él. Y también porque tenemos ese deseo constante de hacer su voluntad. Entonces Dios poco a poco nos va a ayudar a ir desarrollando esa sensibilidad espiritual y nos va a darse cuenta, ¿sabes qué? Hay algo raro con esa voz, ¿verdad? Como que lo que me está pidiendo no tiene sentido. Y luego lo vamos a rechazar. Ahora, junto con esa sensibilidad espiritual, te voy a mencionar dos criterios que nos van a ayudar a confirmar si una inspiración viene de Dios. Como te digo, no van a ser 100% correctos, pero nos van a dirigir en la dirección correcta. Ahora, uno de esos criterios es un criterio externo, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, que Dios nunca se contradice. Es decir, que lo que Dios nos revela en su palabra, nos revela a través de las enseñanzas de la iglesia, y lo que Dios nos pide, basado en nuestra vocación, no lo va a contradecir. ¿A qué me refiero con la Sagrada Escritura? Bueno, la Sagrada Escritura, según como es transmitida y enseñada por la autoridad de la iglesia, y no es como nosotros la entendemos a nuestra manera, sino como la iglesia nos dice y nos enseña y la interpreta, ¿verdad? Ahora, por ejemplo,
por darte un ejemplo, Dios no te va a inspirar a hacer algo que la iglesia te dice que es incorrecto o que es inmoral. Por ejemplo, una persona que diga, ay, bueno, ya no quiero tener más hijos, entonces Dios me está pidiendo que me opere. Bueno, sabemos que las enseñanzas de la moral de la iglesia nos dicen que eso no es correcto, que tenemos que estar abiertos a la vida. ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios me dice que ese no es el momento de tener un hijo, entonces voy a abortar. Bueno, no, ¿verdad? Eso es pecado y aparte va en contra de las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? Ahora, observa algo también aquí. San Francisco de Sales decía que la primera cosa que el Espíritu de Dios nos va a inspirar es a la obediencia. Entonces, Dios no nos va a inspirar a ser desobedientes tampoco, ¿verdad? En contra de la iglesia. Es decir, si yo como sacerdote, Dios no me va a inspirar a ser desobediente a mi superior o a ser desobediente a mi obispo. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, un obispo, ¿no? Dios no le va a inspirar a ser desobediente a su sacerdote. Si ustedes están trabajando en una iglesia, en algún ministerio, Dios no los va a inspirar a ser desobediente a su sacerdote. Por más buena que se vea, pues la inspiración que tengan ustedes en sus corazones, ¿verdad? Eso no puede venir de Dios. Ahora, Dios tampoco nos va a pedir que hagamos algo que vaya en contra de nuestros deberes de Estado. ¿Qué significa eso? Que vaya en contra de lo que tengo que hacer de acuerdo a mi vocación y de acuerdo a lo que tengo que hacer según mi situación presente en la vida. Por darte un ejemplo, al decir vocación me refiero obviamente a una persona que se encuentre casada, soltera, que sea padre, que sea sacerdote, que sea religioso o religiosa, ¿verdad? Y al decir situación presente de vida me refiero, por ejemplo, estás trabajando, no trabajas, te dedicas al hogar, ¿qué es lo que haces? Por darte algún ejemplo, el Espíritu Santo podría inspirar a lo mejor a una mujer que se dedica al hogar a decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer estas cosas que a lo mejor no son tan importantes para dedicarle un poco más de tiempo a la meditación y estar con el Señor. Bueno, eso podría ser de Dios. Pero, por ejemplo, que diga, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer todas estas cosas que sé que son importantes para dedicarme a la oración, a la meditación, o ayudar en la iglesia o cualquier otro tipo de cosa, al punto que mi familia está sufriendo, es decir, que no le dedico tiempo a mi esposo, que no preparo la comida, que no le dedico tiempo a mis hijos, que no les enseño, que no me aseguro que estén bien en la escuela. Entonces, esa inspiración no puede venir de Dios. Ahora, este criterio que te digo, el externo, puede ser un poco complicado, sobre todo el que me refiero con que Dios no nos va a pedir nada que vaya en contra de nuestros deberes de Estado. Porque en la historia de la iglesia ha habido casos extremos, ejemplos extremos. Por ejemplo, Saint Jean Frances de Chantal, que no sé la verdad cómo se diga en español, lo voy a investigar, pero a ella Dios le inspiraba a fundar una comunidad, la Orden de la Visitación. Sus hijos querían impedírselo y para impedírselo uno de sus hijos se acostó en la puerta para que ella no pudiera pasar y no se pudiera ir en la noche. Bueno, pues Saint Jane se levantó un día y pasó caminando encima de su hijo y se fue a hacer lo que Dios le pedía, que era fundar la Orden de la Visitación. Ahora, quiero aclarar que con esto, esta inspiración, por ejemplo, que Saint Jane experimentó, no fue algo que nació de la noche a la mañana y sabes que ahí voy, lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, no fue algo impulsivo. Fue algo que maduró a través del tiempo, ¿verdad? A través de mucha oración, a través de mucha reflexión y también en compañía de su director espiritual. Entonces, ahí son otros elementos que te digo que nos pueden ayudar, ¿verdad? Ahora, también te comentaba que había un criterio externo, que fue el que te platiqué, que Dios no se contradice. Ahora hay un criterio también interno, es que por los frutos nos vamos a dar cuenta si una inspiración viene de Dios. Por ejemplo, vemos en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 6:44 que nos dice, un árbol es conocido por sus frutos, ¿verdad? Entonces, una inspiración que viene de Dios va a producir frutos, por ejemplo, de paz, de alegría, de humildad, de caridad, de comunión. Cuando algo viene del espíritu maligno, que viene de la carne, puede ser que no produzca ningún fruto, o frutos malos, por ejemplo, de tristeza, de angustia, de amargura, de orgullo. Entonces, así nos podemos dar cuenta que esas cosas, pues, no vienen de Dios, ¿verdad?
Vamos a seguir hablando un poquito más de esto en los días siguientes, pero por el día de hoy vamos a acabar y te voy a pedir que el día de hoy oremos a lo largo del día para pedirle al Espíritu Santo el don de consejo. Y te voy a pedir que hagas algo para practicar un poquito lo que vimos el día de hoy. Quiero que pienses en alguna decisión o en algo que tú hiciste porque pensaste que era lo que Dios te estaba inspirando. Y quiero que veas cuáles fueron los frutos que se produjeron durante y después de que hiciste lo que tú sentiste que Dios te pedía. Y vamos a darnos cuenta a ver si fueron frutos buenos, como te comenté, o frutos malos, o si no hubo frutos. Bueno, vamos también a meditar a lo largo del día, sobre todo en tu oración personal, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 4 y 5, que dice: las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 4 y 5. Vamos a hacer la oración de consagración al Espíritu Santo. Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignes en ser de ahora en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reserva a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Hijo. Gloria al Padre Creador, gloria al Espíritu Redentor, gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente Dios mañana. Bendiciones.